Buenas tardes. A mí me gustaría poder decir que estoy aquí para hablar de mi libro. Eso significaría que el que hoy se presenta lo habría escrito yo, pero no es así. Es obra de María José Viz Blanco, una autora entusiasta, vocacional y polifacética, con una inquietud que se sale de los cánones. María José es defensora a ultranza de la literatura breve y lo hace con valentía, argumentos y convicción. Para ella, tan válida es una carta al director como un micropoema o un microrrelato. De los fundamentos teóricos de este género, la microliteratura, que se halla en pleno auge, es toda una experta, como lo demuestran las charlas que de forma periódica imparte sobre el tema, un buen hacer que combina con su aplicación práctica. Tras la buena acogida de su primer libro recopilatorio, María José ha vuelto a conseguir la excelencia en este que ahora se presenta. Ha sabido hallar instantes muy diversos y darles dos formas distintas, poética y narrativa, verso y prosa aunados con oficio. Dominar dos registros tan diferentes, cada cual con sus dificultades y características propias. Decir mucho con pocas palabras y diferentes ropajes. Y hacerlo como ella lo hace no es nada fácil. He tenido la suerte y el privilegio, que desde aquí le agradezco, de que me encargase realizar una pequeña introducción, que he intentado que no desentonara con el conjunto de la obra. Un libro, de verdad, quien esté oyendo esto que me crea, un libro para no perdérselo, para leer más de una vez, para volver a él en el tiempo y para recomendar. Por mi parte, ya no tengo nada más que decir. Ahora deben ser sus letras, las buenas letras de María José, las que hablen. Y sobre todo, que las disfruten. Gracias. Bueno, antes de nada, este vídeo lo hemos emitido también en la presentación de Coruña, porque es un gran detalle que nos hizo Ángel Sáenz Mora, que es un microrrelatista muy bueno, excelente, muy conocido en toda España y muy premiado, multipremiado, y que ha tenido la deferencia, la consideración y la generosidad enorme de enviarme este vídeo para ser emitido en las presentaciones que yo haga del libro. Por lo cual estoy sumamente agradecida, estamos agradecidas, creo. Nada más que esto, pasamos a Noemí. Antes de nada, pues darle las gracias a Marga por pensar en mí para la presentación. Me parece un honor. No es lo mío, bueno, no es lo mío. Me cuesta, a pesar de ser profesora, me cuesta bastante hablar en público, pero que alguien te diga, quiero que me presente esta obra, para mí parece que es como te hacen un regalo y como tal tenerlo. Yo leí el libro 3 veces. La primera me lo mandaron en formato digital y lo leí muy rápido, porque yo estoy acostumbrada a leer novela, entonces la novela la leo siempre muy rápido. Y me di cuenta que eso no lo podía leer como siempre. Entonces tuve una segunda lectura ya cuando me dieron el libro, en donde fui mucho más lenta. Cada día leía pues un trocito del libro, porque en el fondo me estaba encontrando con algo que yo no conocía, que era el microrelato, que supongo que luego nos explicaran lo que era, que son como historias muy cortas y que cada una tienes que luego reposarla, no puedes leerla toda de seguido porque no captarías toda la historia. Y luego hay poesías que la poesía tampoco se puede leer como lees una novela, ¿no? Y los dibujos también hay que disfrutarlos uno a uno y de otra manera. Y entonces luego, una tercera vez, ya fui casi por separado cada cosa. Fui leyendo la poesía por separado, los textos por separado y me fui fijando los dibujos por separado. Y aunque yo quisiera, no podría explicar con palabras literarias la importancia de este libro. Entonces lo que hice fue subrayar algo de la introducción, que me parece estupenda, la introducción que le hacen aquí,
y que explica un poco todo la parte, bueno, lo que yo también he visto. Leería esa ilusión de que somos eternos en lugar de efímeros. Algo tan simple y evidente como que estamos hechos distantes se nos escapa. Son unas fotografías reveladas mediante palabras con las que es difícil no sentirse identificado, pues mucho cabe en ellas, quimeras, sentimientos, infortunios y tantas cosas más, comunes a todos los humanos. El mundo está saturado de palabrería sin sentido, puro humo. Ella defiende y demuestra que todo puede contarse con unos pocos vocablos y si se tiene el don apropiado para hacerlos. Estas pequeñas obras, grandes de contenido, compuestas de sutiles pinceladas de trazo fino, son un compendio de radiografías de escenas, sensaciones y sentimientos. Estamos en un mundo donde la inmediatez se valora más que nunca. Y empareja poemas y relatos en un perfecto maridaje, unidos a historias e ilustraciones que las acompañan como un buen complemento, que arropan sin anticipar desenlaces. La microliteratura no es solo un género de moda, ni es menor por su corta longitud. Se trata de un arte, por el contrario, de difícil concepción, una forma de crear que ha venido para quedarse como su autora. Esto es lo que más o menos indica un poco lo que es el libro. Y después, yo conociendo a Marga desde hace tantos años, compañera de instituto, siempre la admiré como compañera, como profesora, como todo lo que hizo en el centro, todo lo que llevó, su gran imaginación. Y pasados los años descubrí que también pintaba, que estaba en reuniones de departamento y a lo mejor estaba ella, bueno, del instituto, dibujando en unos folios y vi esos dibujos y dije yo, ¿cómo consigue también ella hacer microdibujos, relatar en muy pocas líneas y con muy poco, muchísimo? Y cómo luego viendo los dibujos con los textos de su hermana, cómo conseguía que no contara la misma historia, pero al mismo tiempo recordara esa historia, y con trazos tan sutiles. Entonces, escogí para leer, y luego que ellas lean también, porque coincidimos en algunos de favoritos, alguna poesía, algún texto y algún dibujo. Bueno, este dibujo es uno que me encantó, que simplemente es Instantes de soledad. Y que la soledad a lo mejor se puede explicar de muchas maneras, pero este realmente también me lo recordó. Como texto había muchos que me gustaban. Este me resultó tan curioso, solo usando palabras que empiezan por C. Cándida, con cada calambre, canturreaba, complaciente. Cuando caminaba, caía, coreaba canciones, carraspeaba, contenta. Conocía coplas clásicas, contadas con cariño. Casualmente, confesaba con codazos, contó 400 cánticos compilados. Cándida cumplió cantando copioso cancionero. Cayó cuando cansada concluyó. Y después, poesías hay muchas, y dibujos también hay muchos, pero este trocito de poesía me pareció tan bonita. El rayo que se cree independiente busca la calma en el regazo de la veleta que lo observa. Entonces, bueno, yo creo que es más ellas las que tienen que hablar. Es mi opinión, y intenté hacer la presentación con el corazón, porque no soy una experta literaria, pero a mí me llegó, y entonces yo hablo con lo que me llega. Me llegaron los dibujos, me llegaron los textos, me llegaron las poesías, y aunque conozca mucho más a Marga que a ti, pues simplemente yo creo que la obra de un autor habla de ella, y entonces me parece algo muy íntimo, muy bonito, muy especial. Y estoy agradecida de por lo menos haberlo conocido, haberlo leído y disfrutado. Entonces yo querría que tú leyeras... Para nosotros es un placer que tú leyeras, que tú lo hayas saboreado así, sí, que lo hayas visto así. sí, para mí ha sido pues, un honor. Y no sé, me gustaría que leyeras vosotros también uno de tus textos favoritos, y tú, si quieres empezar. Vamos por orden de fila. Vale. Aquí coincidí con Noemí en seleccionar la misma sección como favorita en general, que es las de Instantes de salvación, en el que dibuja dos manos, una de una manera y otro de otra, que se están ayudando, ¿no? Y que está sacando la foto, vamos a dejar sin rato. Y me encantan los dos micropoemas, de hecho uno de ellos fue galardonado, con lo cual acerté de pleno. Y os voy a leer por lo menos los dos micropoemas.
haré una pausa en el medio para que poder digerir cada uno, porque los micropoemas, como, sobre todo más que los microrelatos para mí, necesitan más reposo para poder saborearlos. Y como decía ella, no se puede leer de un tirón, porque yo lo comparo con ir a ver pues, un museo, pongamos el Prado, y pretender recordar todos los cuadros que viste cuando sales de allí, si los ves todos. Imposible. Tienes que seleccionar una parte, reflexionar sobre ella, quedarte con lo que te gusta, lo que no te gusta, y de ahí sacas conclusiones. Pero si lo lees todo seguido, no sacas más que una gran confusión. Entonces, es un libro que sí, yo no hablo ya de mis dibujos, sino del contenido literario, que sí que hay que leerlo a pequeñas dosis para poder saborearlo y ver lo que hay. Incluso volver sobre él más tarde a una sección. ¿Vale? Os leo el primero. Estábamos con instantes de salvación. No existe salvación para el precipicio que se vuelve llanura, para el rostro difuminado en llanto. En 3 versos se dice un montón. Otra, que no es enlazada con la anterior, pero es el mismo instante. Acudes solícita a mi llamada, pero yo sigo acurrucada en el extremo frágil de la rama. No sé si a vosotros os llega, pero a mí me llegaron muchos estos. No voy a leer el microrelato, lo dejo para que lo leáis vosotros cuando os toque. Pero también está muy bien. Ahora le dejo a ella que elija lo que más le interese leer. No lo que más le gusta, porque supongo que le gustarán muchas cosas. Y le dejarán de gustar. Porque cada instante es diferente y claro, todos se complementan, ¿no? Todos son importantes, tanto los positivos como los negativos, ¿no? De la vida, estoy hablando en general. Yo os quiero leer un microrelato que es de instantes librescos, con la ilustración de Margarita, que aquí decidí incluir en su momento un microrelato y dos micropoemas. No todos los instantes tienen la misma estructura, porque he querido aposta hacerlos diferentes. Algunos contienen más, otros menos, algunos no tienen micropoemas en su contenido. Es decir, he tratado de hacerlo con cierta libertad, ¿no? Para un poco mostrar cómo es la vida realmente, así que no está todo medido, ni mucho menos. El microrelato que os quiero leer se titula Desbandada, y bueno, una vez que lo lea os explicaré un poco la génesis de este microrelato. Desbandada. Esta elipsis me está resultando dolorosa, pero no solo ella, también la anécdota comprimida, la precisión en el lenguaje, resultado de tanto recorte. Siento que las palabras se me escapan y no puedo hacer nada para retenerlas. He probado a sobornarlas con un maravilloso viaje a Punta Cana, si se portaban bien, pero no hubo suerte. Me contestaron que no regresarían ni por todo el oro del mundo, que iban a colonizar otras páginas, donde no se las castigase el rincón de pensar. Así es que con estas 100 palabras justas he tenido que arreglármelas para escribir este lastimoso microrelato. Aquí, este microrelato nació de una experiencia en la que Jesús Garabato, que está aquí presente, y yo hicimos una charla que dimos en Coruña, donde vivimos, sobre el microrelato. Tratamos de hacer un poco de divulgación del género, entonces nos invitaron a... Bueno, conseguimos hacerlo allí en la casa de Casares Quiroga, y fue la primera especie que tuvimos de divulgación del microrelato, y eso a mí me provocó las ganas, la necesidad de escribir un microrelato en el que de una manera un tanto humorística recogiese lo que es un microrelato, o sea, que si la elipsis, que si la anécdota comprimida, la precisión en el lenguaje, y bueno, la verdad es que gustó bastante porque recibió un premio también este texto, ¿no? Y bueno, lo he elegido sobre todo porque para muchos todavía es muy desconocido el género del microrelato. Creo que, aunque está muy en boga por otro lado, o sea, hay gente que no lo conoce, gente que lo asocia al relato corto, pero son cosas muy diferentes. No sé si Noemi tiene preparado alguna pregunta. Sí, era eso, sobre todo que explicaras un poco cómo tematizamos el microrelato, primero qué es, ¿no? Para que un poco, porque la mayoría de gente pues o leemos novela, o cuentos, o historias cortas, o relato corto, pero el microrelato es otra cosa que no conocemos. El microrelato es un relato corto, breve, que lo de la brevedad tampoco está reglamentada, ni mucho menos. Hay una serie de premisas, una serie de características
que muchos están de acuerdo en lo básico, pero no en detalles como definir la extensión máxima de un microrelato. Unos dicen que una página, lo que se puede ver en una página como máximo, otros dicen que 500 palabras, que si 300. Lo que importa es que un microrelato, en eso están todos de acuerdo, tiene que contar una historia, tiene que contarse una historia en él, no puede ser una reflexión filosófica, no puede ser contar una anécdota ni un chiste, eso no son microrelatos. Y luego, aparte de que cuente una historia brevemente, todo tiene que dirigirse a precisar el texto, o sea, el lenguaje tiene que ser preciso, concreto, sintético, y también tiene que haber muy poca adjetivación, por lógica, no vamos a recrearnos describiendo nada porque tenemos muy poquita extensión. Y también hay que tener en cuenta que la elipsis de la que hablaba aquí en este texto, en este microrelato, la elipsis es la reina de este tipo de composiciones, de obras, porque evidentemente tenemos poquito espacio y ¿qué hacemos? Pues sugerimos más que mostramos, sugerimos que la gente se lo trabaje, se lo discurra. O sea, aquí es un juego entre lector y autor, o sea, estamos en igualdad de condiciones. Lo que el autor no dice, el lector lo tiene que suplir. Entonces es un trabajo de un lector activo, que decimos. Siempre hablamos, cuando hablamos de microrelatos, hablamos del lector activo, porque tiene que poner de su parte, tiene que trabajar un poquito. Pero luego saca sus conclusiones propias, no tienen por qué ser las que previamente el autor ha pensado, ¿no? Pero bueno, tiene esa riqueza, ¿no? De que en muy poquitas líneas se pueda contar tanto y que se pueda sugerir tanto. Es difícil hacer buenos microrelatos, bueno, ya micropoesía o microensayo o lo que queramos, ¿no? O microteatro, pero lo que tiene de complejo lo tiene, para mí que me encantan los microrelatos, evidentemente, lo tiene de riqueza, de interés, ¿no? Porque la novela tiene su función, el cuento tiene su función. O sea, hablamos del microrelato como el cuarto género narrativo, porque tenemos la novela corta, cuento y el microrelato. Hemos tenido que esperar hasta el siglo XXI para que realmente se le considere un género. Y ha pasado de ser algo como chistoso o como algo, pues un ingenio de alguien, algo que han hecho así para distraerse un ratito mientras estaban esperando en la consulta del médico, por ejemplo, a ser realmente algo que se ha tomado en serio, que hay investigadores, hay estudiosos muchísimos que ya llevan años desde el siglo XX haciendo una descripción pormenorizada de lo que es el microrelato y estudiando las obras que se están editando, que se están publicando. También hay que tener en cuenta que el microrelato tiene mucha cabida, o realmente su medio de difusión principal es Internet, a través de lo que colgamos en las redes sociales y también en concursos que podamos participar, ¿no? Los que nos atrevemos a llegar al papel, cada vez somos más, y es algo que tenemos que estar muy contentos todos, porque da gusto ver cuántos autores están ahora atreviéndose a dar ese paso, ¿no? Y también cuántas editoriales están apostando por ello, porque antes no había editoriales que tomasen en serio el microrelato. En cambio ahora sí, ahora hay algunas muy conocidas que están especializadas y otras más modestas, como puede ser Ojos Verdes Ediciones, que sí abren sus puertas a todo este tipo de géneros nuevos. No me estoy extendiendo demasiado, perdón. Muy interesante. Y el hecho de que ya es el segundo libro que sacas con Ojos Verdes, porque esa editorial ¿ya está más enfocada a eso? No, Ojos Verdes está abierto un poco a todo. Lo que quieren realmente últimamente es novela corta. Si alguno está escribiendo novela corta o cuento, eso les interesa más ahora para sacarlo, ¿no? Yo empecé con ellos, el primer libro fue autoedición, aunque ellos más bien prefieren llamarle coedición, porque no solamente es que yo hubiese pagado previamente para hacerlo, sino que ellos luego lo tratan de vender, o sea, es una labor en la que participamos los dos lados. Y luego, para este segundo libro, yo la verdad es que les propuse la posibilidad de publicar con ellos si les parecía bien, pero que yo no la quería pagar, que yo quería que si a ellos les parecía bien publicarme. Entonces, David Nondedeu, que es el editor de esta editorial, que está en Alicante, pues a vuelta de correo me dijo, no, te publicamos nosotros.
no te preocupes, nosotros entonces ya casi sin haber visto nada, o sea, prácticamente confiaron en mí. Luego la responsabilidad es mayor, claro, porque hay que ofrecerle algo que pueda interesar, y luego les gustó mucho y pues adelante. Por eso he continuado con ellos, ¿no? Me parece gente que aunque es una editorial que nació en el 2015, es muy reciente, muy joven, pues son gente muy seria y que al mismo tiempo te escuchan, tienes buena comunicación con ellos. Entonces a mí eso es fundamental para mí, para publicar con una editorial, que tengas una buena relación, por supuesto. ¿Y por qué pensaste en ilustrarlo y cómo surgió la idea de hacerlo a medias en 2 semanas? Porque eso a mí también fue una de las cosas que más me llamó la atención, que me pareció precioso, que dos artistas en la familia, una escriba y otra ilustre. Puedes contestar tú a la parte de ilustración, ¿Cómo fue el proceso? Así tomo un poco de agua. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que, mira, mi hermana me mete en un berenjena, que no ves. Que me dice un día, ¿qué te parece si cuando sacó el otro libro, dice, si dentro de un año nos planteamos hacer algo a medias? No espero un año. En un par de meses o 3 ya me dice, empezamos. Digo, ¿qué? Y claro, yo tengo mi vida, tengo mi trabajo, como bien sabes, me queda para bastante. Pero bueno, nada, dije, pues voy a hacer así alguna, a ver qué tal. Y me decía, va, unas poquitas, así. Digo, va, pues pongo 10. Y cuando acabé las 10 me dice, ¿y si haces alguna más? Digo, vale, vamos a intentarlo. A ver, hay instantes muy difíciles de representar. Como por ejemplo, siempre nombro el mismo, instantes de acritud. Digo, ¿qué dibujo yo ahí? Pues que un limón no me vale, ¿entiendes? O sea, no me dice nada. Y al final veréis ahí la ilustración. Cada uno de ellos, a ver, algunos me resultaron muy fáciles, ¿no? Pero hay otros que... Por eso digo que me meto en un berenjenal. O sea, que al final salió bien, pero bueno, más o menos. Ninguno lo utilizaste, eran todos dibujos nuevos para... Hay 2 que están inspirados en otros previos, porque al leer, yo primero me mandaba lo escrito, y sobre eso yo reflexionaba, tomaba apuntes, etcétera, ¿no? Decía, a ver, esto puede tratar sobre esto, entonces voy a hacer esto. Pero algunos los dejé para el final, sinceramente, ¿vale? Es decir, porque me costaban tanto que decía, no, esto es igual, ya paso. Pero bueno, al final fueron saliendo todos un poco, ¿no? Y el proceso fue ese, ella me iba pasando y yo iba analizando y al final, pues, todo lo que le proponía le parecía bien, pero como tengo un espíritu crítico en casa, recurrí a ella, que es mi hija, que es muy sincera, y entonces yo le enseñaba todo a ella, porque decía, María José me dice que sí a todo, no puede ser. Y entonces le enseñaba y ella era la que decía, no, eso no, yo lo haría de otra manera, no me parece muy bien que pongas eso. O sea, me iba dando sugerencias, ¿no? Y las fui aprovechando. Y yo se lo agradezco un montón, aquí a Marta. Otra autora más a poner ahí, otra... Deberíamos de poner como colaboradora asesora, ¿no? Marta. Ella tendrá el colaborador asesor aquí en la familia también, de Jesús. Pero vamos, que cada uno siempre nos arropamos en alguien que nos da su opinión y tal. Y ya te digo, la relación fue a partir de eso, de una idea de ella, de deberíamos de unirnos y hacer algo entre las dos. Aquí en realidad hoy no solo somos las hermanas, sino también el hermano añadido, el que va a tocar al final, que es mi cuñado. Siempre intentamos arrimar a la familia, ¿no? Estas cosas. Es inevitable. Pero bueno, eso a mí me pareció bien porque me gusta mucho lo que escribe ella. Y supongo que a ella le gusta lo que yo pinto, con lo cual, por supuesto, que si no me gustase, no te incluye en el libro, ¿eh? Eso sí. Me está siempre diciendo que tengo que hacer una exposición, a ver si ahora me pongo. Es que me cuesta ponerme porque es trabajoso, tú lo sabrás. Hiciste una, entonces por eso, y ella también. Es trabajoso ponerse, entonces me cuesta mucho. Tengo mucho por poner, pero ahí, montonado en casa. Y bueno, en la relación me empezó por ella, digo, eso sí, luego me metió una caña. No exageres, que apura que... El antibático no te lo... No, a distancia, por correo electrónico. ¿Cuánto tiempo fue escribir y pintar? Escribir te llevaría mucho porque hay muchas cosas. Bueno, ahí... en cuanto a lo que está aquí escrito, hay algunas cosas que fueron publicadas previamente en el año 2017. Son cosas todas del 2017, creo recordar. No sé si dos... que no son realmente microrelatos, son relatos cortos que hay por ahí. Yo lo demás lo he hecho todo para el libro, ¿no? Lo he escrito para el libro. Y tampoco no sabría decir cuánto tiempo me llevó,
como los iba haciendo por separado y luego tratando de hacer una... Tenía muy claro que después de Creaciones Mínimas, que Creaciones Mínimas es un libro donde están separados, están los micropoemas, están los microrelatos y cartas al director, que incluye también en ese libro, realmente pensé que tenía que dar un paso más, que tratar de hacer una obra como más cohesionada, más armoniosa, intentando que no haya pues una separación tajante. Entonces, pensar en instantes hallados, pensé en instantes de un montón de cosas que se me iban sucediendo en la cabeza, pedí consejo también sobre algunas temáticas y me dije, bueno, de hecho los coloqué en el libro sin ningún orden, ¿verdad? No tienen orden ni alfabético, ni de materia, ni nada. Empiezo con instantes de riesgo y acabo con instantes de silencio. O sea, no tienen nada que ver, no están estructurados de una forma rígida. He tratado de huir de eso. Sin embargo, dentro de cada instante, sí creo yo que, o había pretendido, mejor dicho, que hubiese una armonía, en cierto modo, relacionado con la ilustración que aportó Margarita, que yo creo que hace un conjunto bastante armonioso, bastante cuco. Yo debo decir que, bueno, aunque en algún caso intenté basarme en lo escrito para ilustrar, llegó un momento en que me propuse más que nada centrarme en el título del instante, es decir, en qué tipo de instante es, de soledad. A ver, hay alguno que está muy conectado, pero hay que verle la conexión, no es tan fácil, ¿vale? Ahora, la mayoría están centrados en el tema, es decir, qué tipo de instante es y qué me evoca a mí. Por ejemplo, el de relax, me lo inspiró una estancia al lado del mar, en una hamaca. Fue un momento muy relajante, con lo cual dije, pinto aquí a alguien en una hamaca. Y muy desmayada y como, qué bien estoy, ¿no? Y dependiendo del caso, por ejemplo, el de silencio, pues no quería poner nada impositivo tipo esto, y entonces me centré más en un silencio de negra, que es una nota musical. Y ahí me asesoró mi querida hija, que sabe más de música que yo, para saber si estaba bien hecha la nota, ¿vale? Porque yo no me atrevía, yo siempre doy una interpretación a todo lo que pinto. No me gusta la pintura realista, con lo cual le quería dar mi toque, pero me pasaba de la raya dando mi toque. Entonces ella estaba ahí controlando que no me pasase. Me iba dando el visto bueno. Dice, este está mejor, pero este está bien, ya. Ahí ya, ese. Debo decir que la mayoría están aprobados por mi supervisora personal. La mayoría. Algunos no, que son libertad mía, ¿vale? Y eso, que sepáis que no... Procuré que no fueran lo que llamamos ahora spoilers. No quería contar el final de la película, ¿vale? Es decir, que normalmente es lo que suele pasar, ¿verdad? Que Sí. los libros que están ilustrados, el dibujo ya te lo cuenta todo. Y mucha gente mira los dibujos y ya no lee. Porque dice, ya el dibujo ya se lo dice todo. Para eso, mejor un cómic, ¿no? Y entonces en mi caso, pues eso, que no os va a adelantar demasiado mirar el dibujo. Sino la sensación que os pueda crear, eso sí puede estar conectada. La sensación. Bueno, una cosa de curiosidad, porque yo sé que sois muchos hermanos, no sé si 10 o así, ¿no? Más. Un montón. Y que, ¿cómo surgió tu vocación de escribir y la tuya de pintar? Así como fue la cosa, ¿no? Las dos empezamos de pequeñas. Creo que las dos empezamos de pequeñas. Sí. Sí. Una escribía mientras otra Yo pintaba y te así. puedo decir que como ella es más joven que yo, la veía y decía, no puede ser que escriba tan bien ya de tan pequeña. Decía, ya tenía premios en la escuela de pequeñaja, ¿eh? Escribía de maravilla, devoraba libros, o sea, era increíble. Estabas leyendo una historia de ella y te parecía que estabas leyendo a Julio Verne, ¿no? Contando ya una canija, ¿eh? Yo me acuerdo de esa sensación. No me invento nada, ¿eh? No me invento nada. Yo nada, yo ya te digo, yo en aquellos tiempos no teníamos tantas diversiones, no había tanto móvil ni cosas de esas. Me entretenía en la cocina, en la cocina de la aldea, me sentaba detrás, cogía un papel e intentaba representar lo que veía alrededor, pero me salía fatal. Y entonces yo dije, yo tengo que aprender a dibujar algún día. Y tengo que decir, ya lo comenté en Coruña, lo dije, que estoy muy agradecida a un profesor del instituto, aquí en el Rosalía de Castro estudié, cuando era femenino, solo había mujeres, pero había profesores. Y un profesor de dibujo que me dio clases con 11 años, se llamaba Castor Lata, en realidad no era pintor, era más bien escultor,
y mucho de imaginería religiosa y estas cosas. Pero a mí me enseñó un montón. Pero debo decir que el primer año que me dio, solo saqué un 5, ¿vale? Ahora, la siguiente vez que me dio, que ya me tocó con el dibujo lineal, ahí ya me dio el sobresaliente. Ya me quedé contenta, porque dije, menos mal. Pero el primer año que me dio el 5, al año siguiente tuve otro profesor muy bueno, que me da mucha pena, pero no me acuerdo del nombre. Me acuerdo de Castornata porque me dio 2 años, por sea por eso, ¿no? Un andaluz que me caía genial, al final me dio un 10. O sea que yo me quedé más contenta. Me dije, por fin sé dibujar algo. Pedro Durán. Sí. Pedro Durán. Ah, fíjate quién se acuerda. Ávila Durán. Mira, qué guay. Pues eso, que le estoy muy agradecida porque me dio esos toques de la parte más ¿cómo se dice?, artística. Luego la parte más lineal la cultivé más con Castornata. Y por mi cuenta y riesgo fui practicando. Mi sistema fue copiar, copiar, copiar y luego ya empezar a crear. Copiar quiero decir copiar dibujos. Desde carteles de la Guerra Civil del lado republicano, me gustaba mucho. Desde eso a, yo que sé, a comprarme incluso láminas de estas que sirven para copiar, que son solo para que tú aprendas por tu cuenta, ¿no? Y aprendí por mi cuenta, la verdad. ¿Tú cuéntalo tuyo? ¿Tú también autodidacta? Sí. Bueno, yo, bueno, lo que decía Margarita, con una redacción en el colegio y tal, pero realmente no fui de mucho escribir, en mis tiempos más jovencitos, porque a mí al leer, yo leía muchísimo, entonces leía tantas obras de tantos escritores buenísimos, y decía, bueno, yo aquí no me atrevo a escribir ni una letra, porque es que me causaba tanto respeto todos esos escritores, y lo bien que escribían, y lo bien que comunicaban. Yo decía, yo aquí no tengo nada que hacer, o sea, realmente no me animaba yo a probar suerte, porque me parecía que no estaba a la altura ni mucho menos de ellos. Y entonces eso estuvo ahí, pues, eso, me centraba sobre todo en las lecturas, en leer, y bueno, y no hace mucho, en 2015, con motivo de una actuación de la agrupación musical Albéniz, a la que pertenece mi marido, pues mandé una carta, pues hablando del concierto que habían tocado ellos, y a 2 periódicos, a La Voz de la Galicia y a la Opinión de A Coruña. Y como me la publicaron los dos, dije yo, pues oye, a lo mejor fue chiripa, pero bueno, voy a probar a mandar más cartas. Por eso tengo tanto cariño a las cartas al director, porque fue gracias a una simple carta al director, que más bien era informativa, no era creativa, ni mucho menos. Fue lo que a mí me hizo pensar, ¿y por qué no intento escribir de alguna manera, participar en concursos? Empecé a participar en concursos varios, no solamente de microrelatos, sino también de relato corto, he escrito varios relatos y un relato un poco más largo. Es como si de repente necesitase ese empujón de haber publicado una carta sencilla en un periódico para que me motivase y empezase a escribir, pero de una forma descontrolada. Eso estaba tan oculto y de repente salió a la luz y venga yo a escribir. Ya decía Jesús, no, te pones a escribir y no paras, porque es como si necesitase ya sacarlo todo de fuera. Por eso he participado tanto, por eso he escrito tanto y por eso me atreví un poco quizás de una manera temeraria a publicar un libro en el 2016 que es el Creaciones Mínimas. Previamente hay obra mía en 20 y tantas antologías en las que he empezado mandando a concursos cuyo premio principal era publicarse en antologías, y luego ya dije, tengo bastante producción, porque tenía muchísima producción para poder publicar un libro, que es mi sueño. Y ese sueño se cumplió y ahora estoy con otro sueño, con el sueño de Instantes Hallados, ¿no? Que esto también, a mí misma me sorprendió que en un año ya estuviese sacando yo me he sorprendido, que es curioso, ¿no? Que al cabo de un año casi matemático estoy sacando un libro más. No quiere decir eso, como ya decía en Coruña, que los vaya a sacar cada año, así, no, que va. Esto ha sido no sé, ha sido la inspiración, quizás. Nada más. No sé si alguien quiere también publicar, para no... que
A mí se me ocurre preguntaros también para cuando el siguiente colaboración, el próximo de los que estáis en Yo ya amenacé en Coruña, le dije, ahora me toca a mí, ya me lo propusieron allí, poner los dibujos y que María José le ponga el texto. Sí, no podría estaría ser. mal, Pero no bueno, estaría mal. como ya tengo muchos, enseguida los saco y te meto prisas. Para véngate, ¿no? La venganza. Por eso, por eso. Y así, escritores que te han inspirado, y pintores o referentes o... Mira, yo no sé a qué se lo escuché yo hace poco a un escritor famoso o escritora, no sé, lo vi en la prensa y que yo comparto mucho lo que decía, no me acuerdo la verdad quién era, pero yo comparto con esa persona lo que decía que de todas las lecturas sacas algo, sean lecturas que te gusten más o menos. Entonces, esa persona no tenía favoritos y yo, salvo el Quijote, mi querido Quijote, que lo adoro, no tengo favoritos, tengo favoritos de cada momento. O sea, en este momento me apetece leer a Cernuda y me leo a Cernuda en poesía, o me apetece leer o cualquier otra, lo que realmente me pida el cuerpo, ¿no? Porque hay tanto escrito que es simplemente tender hacia una cosa. Yo no creo que realmente, no soy consciente de tener un autor, yo no tengo autores fetiches, porque realmente creo que incluso un mismo autor, y eso lo sabemos todos, tiene momentos en los que brilla y otros que son sombras, ¿no? Que escriben bien, tienen una novela o dos novelas muy buenas y luego sale otra que no nos gusta tanto. O sea, yo estoy en contra de los ídolos, de idolatrar a un autor, o sea del tipo que sea poeta, sea narrativo, narrador, lo que sea. Entonces yo lo aplico mucho en mi vida, ¿no? Que yo creo que en cada momento tenemos una lectura más adecuada, es la cuestión de buscarla. ¿Necesitamos leer poesía? Pues leemos poesía. ¿Que necesitamos meternos en una novela negra a saber qué es lo que sucede y cuántos asesinatos van a aparecer y cuántas pistas nos va a dar el autor? Pues porque nos apetece, nos ponemos a leerla. O sea, el elegir libremente, el no decir, porque tengo que leer las obras de García Márquez, o tengo que leerme No, te lees lo que te dé en ese momento. Bueno, yo soy de esa opinión, quizás una libertad quizás un poco atípica, ¿no? Pero yo creo que es así, ¿no? Tú ya sabes que yo no, ya te lo dije, no tengo un pintor al que imite ni que me represente nada en particular. Me encanta ver obra impresionista, expresionista, cubista. Lo que menos me gusta es el realismo. Sin embargo, yo entro en el Prado y disfruto también de los cuadros. Es decir, una cosa es que me guste verlos y otra cosa que yo me decante por hacer lo mismo que ellos, ¿no? Sí que he hecho algún intento tipo impresionista y cosas así, eso sí. Pero tiendo más hacia cosas que no sé ni cómo definirlas. Es decir, realmente este tipo de dibujo de... Ahí, que yo no sé definirme. Entonces, no tengo ni idea. Pero sí que me encanta todo cuadro que me reta. Es decir, que a simple vista a uno le dice una cosa y otro otra. Incluso hay gente que dice que porquería de cuadro, eso lo pinto yo en 2 minutos. No es tan fácil dar con el color, con la forma, con lo que quieres expresar o lo que pueda ver alguien. Es decir, un cuadro puede decir nada a una persona y miles de cosas a otro, ¿no? Entonces, ahí yo, en los museos, la verdad es que lo paso muy bien, pero hay uno en el que me lo paso mejor. En la National Gallery hacen unas tartas de riquísimas. Después de verte unos cuadros preciosos, te sientas tomando un té con una tarta y está buenísimo. Pero sí que me gusta de todo un poco. Luego hay gente que en mis cuadros ve influencias, no sé dónde están bien manito por ahí, que me dijo, este me recuerda a este autor, este otro me recuerda a este otro, este me recuerda a este otro, y yo no imité a mí. Pero bueno, encuentras gente que hace como tú en cualquier esquina. Yo lo comentaba en Coruña que en una feria de estas de la Rúa de San Pedro, que llegan hasta los concheiros, son de la Rúa de San Pedro, pues llegan hasta los concheiros. Bueno, en los concheiros había un chico vendiendo láminas pintadas por él, y yo me acerqué a mirarlas, porque dije, es que son como las mías. No nos conocemos de nada. Y yo cuando se las vi dije, ¿cómo se parece a mi estilo? La verdad es que no le dije nada porque me dio así un poco de... Dije, a ver, esta que me viene a contar aquí. Le dije, que viene, en plan prepotente, aunque no, me quedé callada. Pero las estuve mirando un buen rato y dije, caramba, qué mundos paralelos hay dentro del mismo, ¿no?
Si te encuentras con gente que hace lo mismo que tú y no te ves enterado, o que tú haces lo mismo que... Es como las canciones, a veces uno plagia sin darse cuenta, ¿no? Y en los libros también. Cuánta gente sin querer repite cosas que ya le hizo. Es que decía en Coruña que nos presentó Pedro Sánchez Negreira, que es un microartista muy bueno también, y él decía que todo está escrito ya. Él decía, realmente, si te fijas, los temas que se tratan, temas universales o no tanto, ya están tratados desde tiempo inmemorial. Y claro, yo le decía, sí, es cierto que los temas ya están trabajados por muchos, pero y el toque personal que le damos cada uno de nosotros al escribir, eso es lo que hay que pensar, porque si vamos a decir, es que del amor se ha dicho todo, de la muerte también se ha dicho todo, sí, se ha dicho muchas cosas, pero falta el toque de cada uno. Por eso que no hay que desanimarse, los que estéis escribiendo tenéis vuestra voz propia, o sea que a seguir con ello. Y los que pintáis también. Exactamente. Que aquí hay mucho pintor en esta sala. Y miro para el fondo, ya veo una prima que pinta, aquí tengo a otra pintora, y hay otra pintora ahora que está empezando. Sí, sí, hay mucho pintor aquí. Sí, sí, sí. Y mucho artista de otro tipo también, musical. También. Mucho, mucho. No sé si alguien más quiere... A ver, el público de aquí es igual al de Coruña. En Coruña tenemos muchísimas preguntas. Sí. Muy tímida. No sé si queréis preguntarnos algo. La técnica, sí, porque yo más o menos sé, pero supongo que te interesa saber la técnica. Y también, otra cosa, ¿por qué escogiste ese título y el título tuyo y el dibujo ese? Pues porque... Primero el título. Bueno, el título es porque los microrelatos, en la microliteratura en general, son como instantes, ¿no? Son breves, y ya un instante que es un tiempo muy breve, un tiempo que casi a veces no podemos ni palparlo ni sentirlo, pero sin embargo son esos instantes los que nos marcan, los que nos dejan huella. Entonces, lo de instantes hallados es que son esos instantes que yo encontré en mi creación, en mi imaginación, y por eso le he puesto ese título. Me gustó y por eso, sin más, instantes hallados. Lo de la ilustración de la portada, en principio iba a ser una ilustración de instantes de tiempo, porque para mí los árboles siempre fueron muy importantes, siempre me gustaron. Disfrutaba mirando un árbol sin más, o sea, desde muy jovencita. Me creaba mis propios inventos, historias con los árboles. En este caso es un árbol de Fontiñas, de mi calle, y después de la poda, ¿vale? Es decir, que no tiene árboles, pero no está muerto, ¿eh? O sea, que no se vea que está muerto. Y el hecho de que tenga colgados una serie de relojes con distintas horas, porque son distintas horas, pues representan los distintos instantes. Son de distintos colores, porque cada instante representa un sentimiento, un color, ¿vale? Tiene un color diferente. Y no lo llené con 40 instantes, que son los que hay aquí, porque me parecían demasiados relojes, ¿no? Sería un abuso. Puse ahí media docena, representan un poco lo que son los instantes. Ya os digo, al principio estaba pensado para ponerlo en blanco y negro dentro, y al final dije, pues mira, le voy a dar color y a ver si vale para... Porque me parecía que también reflejaba muy bien el título. Y a ella, claro, todo le parecía bien, pues bueno, y es muy bonita la portada, ¿no? ¿Os gusta? Sí. Porque ahora que no les gusta al público. ¿Qué van a decir ahora? Bueno, y la idea es esa, que no es un árbol muerto, sino un árbol que, a pesar de que es naturaleza, la mano del hombre o de la mujer ha intervenido, porque ha cortado las ramas que no valían. Y ahí hay una mixtura. Una mezcla de las dos cosas, de lo divino y lo humano, como dice el otro. Y más o menos es eso. La técnica, a ver, yo pruebo con un poco de todo, pero lo que más utilizo es tinta china, con plumín y con pincel, y todos los que están aquí, incluso los de color, están hechos con tinta china. A veces mezclo con acuarela, a veces me voy por otros derroteros, pero lo que más me gusta es la tinta china, por poder trabajar con el plumín, que me gusta mucho, y luego añadirle pequeños toques de pincel. La mayoría está con plumín, casi todos los dibujos están hechos con plumín. Plumilla, ¿no? Es la técnica que más uso.
¿Y tú escribes a mano, ordenador o máquina? Yo siempre he sido de escribir mucho, incluso los apuntes, o sea, me gustaba mucho escribir a mano, y de hecho el callo que tengo aquí lo refleja. Pero aún ahora escribo bastante a mano, pero bueno, combino las cosas. A veces hago como el borrador, porque para escribir un microrelato a veces no estás en tu casa tranquilamente, sentado ante una mesa, sino que a veces estás en otro lugar y tienes alguna idea y la escribes a mano, obviamente, y luego llegas a casa, lo pasas al ordenador y luego cuando lo ves escrito en el ordenador dices, uff, esto hay que darle muchas vueltas, porque una cosa está clara, la primera vez que la primera versión nunca vale, porque la primera versión es mala. O sea, hay que darle vueltas, hay que ver, precisar más en el lenguaje y ver realmente si uno es capaz de transmitir algo con ese texto, ¿no? Hay que darle muchas vueltas, hay que revisar. Quizás no ilimitadas, porque luego después todo te parece mal, ¿no? Que todo está mal, pero hay que ponerse un límite, por supuesto, pero primero hay que revisarlo, porque la idea la puedes captar, ya te digo, esperando por un bus en la parada o en cualquier lado, porque las ideas son fundamentales para luego trabajarlas, pero luego escribir, claro, te pones en tu casa ante el ordenador y lo pasas a limpio, como quien dice, y luego lo vas trabajando sobre esa. Yo por lo menos hago así. Yo para este libro sí que hice borradores y pruebas y tal. Normalmente no hago eso. Yo cuando pinto normalmente para mí es una terapia, me relaja muchísimo y no me gustan los dibujos que se acaban rápido. Por eso normalmente no hago trazos tan limpios. Tiendo más a eso, a trazos así, más mezclado todo, más rayitas, porque para mí es más entretenido y me dura más tiempo el dibujo, si no hago dibujo como rojillas y no es eso, ¿vale? Lo que quiero es que me centro en dibujar y se me van las tensiones de la cabeza y me olvido de todo lo demás. Se lo recomiendo a todo el mundo, es decir, salga buen dibujo, salga mal dibujo, al final lo puedes tirar si quieres o lo metes a la carpeta como hago yo, lo que no uso, pero tú en ese momento estás concentrado en que la línea salga bien, que no se vaya, que no se caiga la tinta por fuera, que vaya recto, o que si quieres hacer una circunferencia pues que salga redondo, que no salga muy alargado. Estás concentrado en algo y en ese momento te olvidas de todo lo demás. Entonces como terapia, genial. Para los momentos de estrés, eso es estupendo. No es que solo pinte cuando estoy estresada, pero bueno, a veces pinto porque me apetece nada más. Bueno, pero sí que me quitó mucho estrés de encima. Dicen que los profesores no estamos estresados, pero sí que estamos mucho. Depende de lo que desea gente. De lo que la gente piensa. Entonces eso. No sé. No sé si alguien... ¿Nadie quiere preguntar nada? Podedes preguntar en galego, en inglés, en alemán, en italiano. Podemos contestar en muchos idiomas. ¿Entre dúas? Italiano. Chapurreado. Nada. Bueno, pues ahora la actuación no es ya de... pasamos a... Antes de la actuación, bueno, ya en la anterior presentación, las presentaciones que hice de creaciones, algunos ya sabéis que yo suelo regalar algo al final, en forma de escritura. El año pasado aquí regalé un poema, este año regalo un microrelato. Entonces, regalo en el sentido de que está hecho para ser leído hoy aquí. Entonces, os lo voy a leer. Se titula Efecto llamada. Frotaban sus manos como hacía su padre cuando se sentía satisfecho. Habían reunido los 40 tarros, todos iguales y perfectamente rotulados, en una mesa. Las dudas asaltaron a las dos hermanas cuando se dispusieron a colocarlos en el estante. ¿Qué criterio debían seguir? Barajaron distintas opciones. Basarse en el número de caracteres de la etiqueta, descartado por inoperante, separar los términos femeninos de los masculinos, desestimado por sexista. El orden alfabético era demasiado racional. Así que, definitivamente, optaron por no ordenarlos. Al fin y al cabo, esos recipientes contenían vida, y esta no es más que un batiburrillo de instantes, algunos bellos, otros dignos de condenar al ostracismo. Al querer poner el último tarro en el sitio elegido, este se cayó al suelo y se rompió. Consternada, MJ
la causante involuntaria del suceso, buscó la etiqueta entre los cristales rotos y leyó «Instantes de amistad». Este descubrimiento le produjo un enorme alivio. Los efluvios del recipiente quebrado se extendieron por todo el mundo, de un modo inexplicable, mágico. Larguísimas hileras de personas acudieron en una insólita peregrinación a Compostela. Curioso efecto llamada. Ahora va a tocar Jesús Garabato, que es mi marido y que, aparte de ser un gran microrrelatista, que no quiere que se diga, pero lo es, también es un gran músico. Así que a tocar. Bueno, esto es una bandurria, pero no es lo que todos entendemos como bandurria, que sería más pequeñita. Es un híbrido entre la bandurria y lo que llamamos laúd, que sería un laúd tenor. Esto es una bandurria contralto. Me pareció más adecuado para este tipo de música. Este es un instrumento melódico. Sonaría mejor pues acompañado. Yo voy a hacer lo que pueda mediante acordes y el uso de bordones, que se adaptan bien a las canciones que voy a tocar. Voy a empezar con dos cantigas de Santa María, quizás las dos más conocidas, la número 100, que es Santa María Estrella Odia, y la 353. Seguir con un par de danzas de Gaspar Sanz, compositor aragonés del siglo XVII, de su libro Instrucción de música para la guitarra española.
se llamaban Rugero y Paraditas. Ahora voy a seguir con otra cantiga de Alfonso X, que se llama Como poden persascul. Ya para ir terminando. Voy a pedir la colaboración de María José, que va a ejercer de percusionista en esta. En este caso es una cantiga de amigo de Martín Kodanes. Curiosamente voy a tocar la única que no tiene música de las 7. Pero bueno, quiero decir que no es la música original, no tiene música originalmente. Se llama Heno Sagrado en Vigo. Heno sagrado en Vigo, bailaba corpo velido, en Vigo no sagrado, bailaba corpo delgado, amorei. Bailaba corpo delgado, que nunca hubiera amado. Bailaba corpo velido, que nunca hubiera amigo. Amorei. Que nunca hubiera amigo, ergas no sagrado en Vigo, que nunca hubiera amado, ergas en Vigo no sagrado, amorei. Esta percusión un pouco pobre. Pero bueno, está muy bien. Bueno, creo que ahora procede pasar a las firmas, perdón. Pero quería decir en galego, polo menos, que hoxe é o día de Rosalía de Castro. Entón quería eu recordar aquí a todas as escritoras, especialmente as galegas, e por extensión a todas as artistas en xeral de Galicia e de todo o mundo.
as mulleres. E un aplauso. Non pretendo desmerecer os grandes artistas masculinos, pero é que as mulleres necesitamos un pequeno. Necesitamos. Sí,